Estamos en la semana número 8 de nuestro estudio del folleto Nuestra Esperanza frente a la muerte. Esta esperanza que hemos aprendido se centra en nuestro Señor Jesucristo, en el hecho de que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, como Él mismo lo dijo allá en San Juan capítulo 10. Y en esta lección 8 vamos a estudiar el tema La esperanza del Nuevo Testamento. Recordemos que cuando estudiamos hace algunas semanas la esperanza del Antiguo Testamento, descubrimos que en el Antiguo Testamento ninguno de los patriarcas, profetas o salmistas incluso pensaba que iba a estar en el cielo cuando muriera. No era esa su esperanza, la esperanza era la resurrección. Ahora vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento para ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a notar que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, solo uno de los escritores del Nuevo Testamento no era judío, me refiero a Lucas. El resto de escritores era judío y estaba permeado por el pensamiento judío, el judío bíblico. Quiero destacar eso también, porque hay un pensamiento judío helénico que tenía toda la filosofía griega, pero el judío bíblico, el pensamiento judío bíblico, tiene la misma esperanza en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Por eso el tema de este día domingo es esperanza más allá de esta vida, y vamos a volver a considerar un capítulo que ya hemos considerado la semana pasada y que en esta semana volveremos a considerar. Me refiero a 1 Corintios 15, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia para suplicar que por favor tú nos ayudes para que en este estudio nosotros podamos ser fortalecidos por tu palabra y que en ti tengamos la certeza de lo que viene para nosotros en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este día estamos conversando sobre la esperanza más allá de esta vida. Y en la lección se nos cuenta la historia de que Heródoto, que fue un historiador griego, conoció, o al menos anotó en sus libros de historia, él tiene una colección de libros sobre historia, el hecho de que cuando en una tribu nacía alguien, los primeros días de ese nacimiento se iniciaban con duelo. ¿Por qué? Porque la tribu pensaba, al hacer ese ritual, pensaba, este niño nació para morir, simplemente está anticipándose el sufrimiento que va a enfrentar a lo largo de la vida este niño hasta que muera. ¿Sí? Eso es lo que ellos hacían. Ahora, esta práctica tiene cierta lógica. Venimos a este mundo y sinceramente cuando venimos acá, pues venimos y morimos, ¿sí? Me refiero, voy a corregir un poco esta expresión. Cuando venimos no me refiero a que venimos de algún lado. Cuando nacemos, mejor es decirlo así, cuando nacemos ya con el destino de la muerte. Eso es un hecho para todas las criaturas que viven en este planeta contaminado por el pecado. Así que la vida puede ser bastante difícil y lo sabemos bien. Incluso si creemos en Dios, nuestra vida puede ser muy difícil, aún teniendo la esperanza de la eternidad. Y eso es el caso de Job en el Antiguo Testamento, el caso de los salmistas, el caso de Abraham. Y estoy citando lo del Antiguo Testamento porque ya lo estudiamos antes, pero noten que ellos tenían una esperanza. Y ahora en el Nuevo Testamento esa esperanza se afirma por lo que estudiamos las últimas 2 semanas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma esperanza que tenían en el Antiguo Testamento, ahora reafirmada por lo que Cristo logró en la cruz y con su resurrección. Por eso Pablo tiene algo que decirnos a nosotros. 1 Corintios 15, que ya lo hemos considerado antes y que es bueno recordar y que vamos a volver a considerar ahora, nos dice lo siguiente en los versículos del 12 al 19. Pero tal vez no vamos a leer exactamente todos los versículos, sino que quiero comentar algunos aspectos que aparecen en estos versículos. Y dice la palabra de Dios así: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Quiero poner un énfasis en algo acá. De alguna manera, tanto los tesalonicenses como los corintios, y parece que algunos otros en el cristianismo primitivo, pensaban que la transformación de nuestros cuerpos se daba si estábamos vivos. Es decir, podíamos tener la inmortalidad si estábamos vivos. Pero si moríamos, entonces ya no había posibilidad de recibir la inmortalidad. Así que la segunda venida de Jesús tenía importancia mientras estábamos vivos, lo cual no tiene mucho sentido porque Pablo lo va a explicar. Los muertos también tienen esa posibilidad, y si no la tuvieran, ¿qué habría pasado con todos los que murieron antes de que Jesús viniera a esta tierra? Y ahora es Pablo el que tiene que enmarcar este pensamiento, de decir, tengan cuidado con esa clase de pensamientos de que los muertos no resucitan, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, los que duermen en Cristo van a resucitar también. Luego el texto sigue diciendo, y noten por qué es tan importante el argumento de Pablo, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Noten todo lo que está en juego en esto. Es decir, tener una falsa teología, eso lo estudiamos antes en unas lecciones anteriores, nos puede producir un dolor innecesario. La falsa teología de que si moríamos, o si la gente moría en ese tiempo, ya no podía recibir la inmortalidad, estaba causando un dolor innecesario. Y además estaba falseando la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Cristo murió y resucitó. Y también dice que los que mueren en Cristo Jesús van a recibir la vida eterna cuando Cristo aparezca por segunda vez. ¿Notan todo lo que está en juego aquí? Entonces Pablo es fuerte en esto, porque Pablo llega a decir, bueno, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido que estemos aquí, no tiene sentido sufrir por el Evangelio. ¿Para qué predicar el Evangelio? No tiene sentido ser cristianos. Porque Jesús no solamente es un gran maestro, y yo quiero que vean que todo esto está aquí. Jesús no solamente es un gran maestro, es el gran maestro, el máximo maestro de la humanidad, sin duda alguna. Pero no es solo eso. Si Jesús solo fuera un gran maestro, ¿qué más tenemos? Tenemos un montón de maestros en la historia. No, Jesús es nuestra garantía de vida eterna por lo que logró en la cruz del Calvario y por su resurrección. Pero si Cristo no hubiera resucitado, entonces, dice Pablo, y eso lo dice el verso 19, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Saben por qué? Porque no tendríamos una mejor esperanza, no seríamos realmente objetos de esa esperanza de vida eterna, y simplemente estaríamos engañados, seríamos ingenuos engañados si Cristo no resucitó. Pero como Cristo se levantó de los muertos, Pablo asegura, nosotros también podemos levantarnos de la tumba. Notan lo que está tratando de decir Pablo. Pablo no está diciendo, ahora esto es importante que lo destaquemos, lo que no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que los que mueren en Cristo se van para el cielo. Notan, el texto es muy claro, aquí no hay una sola mención en la que Pablo diga, pero no se preocupen porque los que mueren en Cristo ya están gozando de la presencia de Dios. Eso no lo van a encontrar en ningún texto de la Biblia. Eso no es bíblico. Pero lo que sí dice Pablo es, aquellos que mueren y que mueren con la esperanza de que Cristo es su seguridad, cuando Él vuelva, eso lo vamos a estudiar más adelante en la semana, siempre en 1 Corintios 15, cuando Cristo vuelva, van a recibir la inmortalidad. ¿Notan qué maravilloso es esto? Porque está en armonía con todo lo que hemos aprendido ya en el Antiguo Testamento, con la esperanza del Antiguo Testamento, y no solamente eso, sino que ahora Pablo nos dice, esa esperanza que tenían en el Antiguo Testamento, ahora es una realidad, porque ahora tenemos a Jesús que ha hecho real todo esto. Piensa
por un momento, mi querido hermano, mi querida hermana, y mi querido amigo y amiga, en cuán maravillosa es nuestra esperanza y nuestra fe. Porque nuestra fe y nuestra esperanza está centrada en la obra de Jesús, no en algo inherente en nosotros, porque nosotros somos mortales. Por definición, todo ser separado de Dios a causa del pecado es mortal. Pero cuando nos unimos a Cristo, entonces recibimos la vida de Jesús, la vida eterna. Y aunque acá tengamos que morir, es decir, antes de que Jesús venga por segunda vez, cuando Él venga, Él nos revestirá de inmortalidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo dice más, porque si usted lee todo 1 Corintios, llega a decir Pablo, bueno, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Simplemente se acabó la vida y morimos y ya no hay más. Entonces aprovechemos cada minuto, dicen algunos. El famoso carpe diem, que puede tener su utilidad en algunas cosas, es decir, no desaprovechar la vida, pero que debemos tener cuidado. La vida debe vivirse con un propósito. Dios nos ha dejado ese propósito, y ese propósito es volver a Él, es vivir para Él, es honrarlo a Él. Y por eso hoy queremos hacerle una invitación a cada uno de ustedes. Y de hecho es una invitación que yo mismo la he pensado y tengo que hacérmela todos los días. ¿Estamos comprometidos con Jesús? ¿Quiere comprometerse con Jesús? Él es la vida, en Él estamos asegurados. Él es nuestra esperanza más allá de lo que sucede en este mundo. Y si confiamos en Él, si creemos en Él, cuando Cristo venga, seremos transformados. Y si antes que Él venga, tenemos que ir al descanso, podemos ir con confianza a la tumba, porque aunque allí no sepamos nada, no sintamos nada, no tengamos conciencia de nada porque estaremos en la inexistencia, cuando Cristo venga, su poder nos levantará para vivir con Él por la eternidad. ¿Quiere eso? ¿Quieres eso, mi hermano, mi hermana? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos fortalezca en esa fe. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y gracias por tu palabra que es tan clara. Pablo enseñó la esperanza de la resurrección. Nunca dijo que al morir estaríamos en el cielo, jamás. Pero sí dijo que aquellos que descansan en la tumba, aunque esa es la inexistencia, la inconsciencia total, podemos tener la esperanza antes de morir de que cuando Cristo venga por segunda vez, nos levantará de la tumba. Si nos toca esa suerte a nosotros, pues ayúdanos a descansar con esa esperanza. Pero si estamos vivos, cuando Cristo venga por segunda vez, permítenos contemplar la maravillosa gracia que le dará la vida a todos los que durmieron en Cristo. Y que también esa maravillosa gracia transforme nuestros cuerpos para estar contigo por la eternidad. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.